Hola, buenos días a todos. Perdonad por teneros abandonados estas 2 semanas, esta semana y media, pero creo que a partir de ahora voy a poder volver a enviaros vídeos y hacer actividades con vosotros de manera más regular. Sobre todo pediros perdón, pues no he tenido tiempo físico de poder seguir con las lecciones a distancia. Pues bueno, en primer lugar, empezamos nueva unidad, ¿vale? Esta unidad es un poco larga y la voy a dividir en tres, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a ver es la primera parte de la unidad 6 del imperialismo, ¿vale? Lo que vamos a tener respecto al imperialismo es, como veis en la imagen, es que se va a producir en el siglo XIX un fenómeno muy rápido y muy extendido por el cual Europa y el hombre blanco van a pasar a dominar prácticamente la totalidad del mundo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es centrarnos en hoy particularmente en ver qué es el imperialismo y ver por qué se produce el imperialismo, ¿vale? En primer lugar, para que podamos ver un poquito lo que vamos a intentar ver en este vídeo, nos vamos a centrar sobre todo en el imperialismo, el concepto de imperialismo y las causas que nos llevaron a este dominio europeo del mundo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el porqué, las causas, ¿vale? Y eso lo vamos a ver hoy. En siguientes vídeos haremos las siguientes partes de esta subunidad, ¿vale? Para empezar, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo es un concepto que puede ser bastante amplio. Puede incorporar cualquier tipo de dominio, cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de acción que conduce al dominio de un estado o de un país sobre otros, ¿de acuerdo? Aplicando la fuerza en sus distintas vertientes, ya sea exclusivamente fuerza militar, pero también podemos hablar de que hay imperios que han aplicado esos dominios mediante fuerzas más sutiles, como serían la economía, el comercio o la política, ¿vale? Por ejemplo, el prestigio político. Esta acepción de imperialismo es un poco amplia, pero nos sirve para comprender, en primer lugar, qué es el imperialismo. A mí, para ver esta subunidad, esta idea de imperialismo en el siglo XIX, lo que me gusta es ver un mapa de cómo se repartía el mundo a principios del siglo XIX, este sería un mapa más o menos de finales del siglo XVIII, y cómo quedaba repartido a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que sería este segundo mapa, ¿vale? Tradicionalmente siempre han existido imperios, siempre ha existido la dominación de unos pueblos sobre otros, ¿de acuerdo? Y de hecho nosotros en los temas anteriores, en los temas de Edad Moderna, vimos la existencia de dos grandes imperios fundamentalmente. En este mapa tenemos en color amarillo el imperio que pertenecía a España, concretamente más a Castilla, y el imperio portugués, ¿vale? Estos dos imperios eran imperios que llegaban a estar extendidos por el resto de continentes, ¿vale? Y eran los grandes imperios durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Por supuesto que también había otros, británicos, franceses, holandeses, también tenían sus grandes imperios, sus imperios, en este caso no tan extensos como los de Portugal o los de España, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos al mapa de finales del siglo XX, lo que vamos a ver es que ha habido una serie de cambios en esos imperios, ¿no? Realmente podemos ver que hay más proporción del mundo que ha sido dominada por potencias europeas, ¿vale? Nos fijamos también en que ha habido una serie de cambios. España, el imperio español o el imperio que pertenecía a la corona de España, prácticamente ha desaparecido. Quedan unas pocas colonias en Cuba, Puerto Rico y que además se pierden en 1898, ¿vale? También quedaban colonias españolas en Filipinas. Portugal ve cómo se independiza la gran joya de su corona, que es Brasil. Brasil se va a independizar y de hecho va a ser casi un imperio por derecho propio, Brasil, ¿vale? Y lo que vamos a ver es que de repente ha cambiado totalmente el mapa del mundo, ¿vale? Prácticamente África, Oceanía, Asia, gran parte de Norteamérica se han repartido entre potencias
europeas. ¿De acuerdo? Lo que ha ocurrido es que Gran Bretaña se ha convertido en la gran potencia imperial y la gran potencia colonial del mundo, teniendo el mayor imperio en extensión y en habitantes, ¿vale? Luego, los franceses también han extendido enormemente su imperio. Y ya luego vemos también la presencia de nuevos imperios, como serían, por ejemplo, el imperio japonés, que va a intentar extender su influencia hacia Asia, y el imperio informal, entre comillas, de Estados Unidos. Porque vemos que en este mapa, en teoría, América ha quedado independiente, pero en siguientes unidades vamos a ver cómo realmente lo que va a hacer es Estados Unidos y Gran Bretaña van a hacer un dominio informal sobre América, ¿vale? Vistos estos dos mapas, vemos los cambios principales que se producen, ¿vale? Pero lo que tenemos que ver ahora es el resumen, ¿vale? Este mapa nos ayuda a visualizar lo que ocurre en el siglo XIX, pero de manera resumida, ¿qué es lo que ocurre en este siglo XIX respecto al imperialismo? ¿Vale? Pues lo que vamos a ver es que se produce una fuerte fase de expansión, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en el último tercio del siglo XIX. Lo que va a ocurrir es que la expansión colonial de este momento va a tener una fuerte carga nacionalista y el objetivo va a ser distinto. Lo que va a ocurrir es que ahora los europeos van a querer conquistar de manera sistemática y total los territorios o los otros continentes, los otros ámbitos de su expansión. Van a intentar controlar todos los ámbitos, todas las parcelas de la vida colonial, ¿vale? Un control económico muy férreo, un control político más o menos fuerte y un control social y racial bastante marcado, ¿vale? Y como vemos también, es que Gran Bretaña se va a convertir en la gran protagonista, es el gran imperio, ¿vale? De hecho va a ser la primera potencia mundial y en una siguiente sesión vamos a intentar ver por qué se produce esto, ¿vale? También otras potencias europeas, como Francia, van a sustituir en importancia a España y Portugal, ¿vale? Y ya luego vamos a tener la aparición de estos imperios extraeuropeos, fundamentalmente Estados Unidos y en Asia, Japón, ¿vale? Muy bien, pues visto esto, ya tenemos a grandes rasgos qué es el imperialismo y qué es lo que ocurre con el imperialismo a principios del siglo XIX. Pero ahí también teníamos que ver qué causas o qué motivos hay detrás de esta expansión tan rápida y tan marcada de los dominios coloniales europeos. ¿Qué está pasando con esto? Pues lo que vamos a intentar hacer es leer una serie de texto, ver una serie de imágenes y vamos a extraer, en este caso voy a extraer una serie de ideas principales que vamos a intentar resumir y esquematizar, ¿vale? Vamos a intentar ver todo tipo de causas, desde causas relacionadas con la demografía y causas sociales, es decir, causas más relacionadas con la población, causas económicas, causas políticas, ideológicas, y luego vamos a hacer una especie de cajón desastre donde vamos a meter el resto de causas, ¿vale? A mí me gusta tener esta visión global, pero quizás las más importantes sean las causas demográficas y las causas económicas, ¿de acuerdo? Sin despreciar a las otras, pero son, en mi opinión, bastante más importantes. Pues lo primero, siempre que hablo del imperialismo en clase, ahora como no puedo hacerlo, lo hago desde mi casa, es utilizar este discurso de Jules Ferry, ¿vale? Jules Ferry era un político procolonial de finales del siglo XIX que en sus discursos políticos ante la Cámara de Representantes siempre defendía la necesidad de tener un imperio colonial para Francia. Pues lo que nos va a dar Jules Ferry, porque este discurso lo vamos a trocear en dos partes, después voy a poner otra parte de este discurso porque tiene mucha chicha, la verdad, es que Jules Ferry lo que nos está diciendo. Voy a intentar leeros y intentar declamar para que no os aburráis. La política colonial se impone en primer lugar en las naciones que deben recurrir a la emigración
ya por ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se imponen las que tienen superabundancia de capitales o un bien excedente de productos, ya que esta es la forma moderna más actual y extendida de dar salida a estos capitales excedentes. Como hay partes del discurso que están cortadas, a lo mejor suena un poco incoherente. Aquí nos está diciendo dos cosas muy importantes en apenas 3-4 líneas de discurso. Para empezar nos dice que hay un exceso de población. Si hay un exceso de población, quiere decir que sobra población, ¿no? Y también nos está diciendo que esa población es pobre. ¿Qué ocurre con los pobres? Los pobres o los que viven mal pueden estar descontentos, con lo cual pueden ser un problema, ¿vale? Por lo tanto, nos está diciendo, si nos sobra población en número, sí, o si sobra población que vive mal, hay que darle salida como sea, ¿vale? Porque si no va a ser una fuente de problemas, ¿vale? Pero luego también nos apunta una causa económica súper importante, que es que las potencias europeas tienen un excedente de productos. ¿Por qué tienen un excedente de productos? Porque se habían industrializado. Y al verse industrializado, habían aumentado espectacularmente la producción de sus fábricas, ¿vale? Con lo cual, para dar salida a esos productos, hace falta nuevos mercados. ¿Dónde buscar nuevos mercados? En el resto del mundo. Y que mejor que esos mercados estén controlados por la potencia europea de turno que se haya hecho con el poder en esos territorios, ¿vale? Luego, vuelve a insistir en esta idea. Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado. En el tiempo en el que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre patria que produce y las colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos. Esta parte es un poco más complicada quizás, pero lo que nos está diciendo en el fondo es que se va a establecer una relación de dependencia. Las potencias europeas que tienen imperios van a exportar sus productos a sus colonias, ¿vale? Y si mantienen ese dominio colonial, ese nudo, ese enlace, lo que va a ocurrir es que se va a seguir teniendo ese predominio económico y ese predominio político, ¿vale? Este texto es muy importante porque además es un texto muy claro, ¿vale? Este otro es de un tal Sir Cecil Rhodes, que es uno de los grandes exploradores y uno de los grandes colonialistas del siglo XIX. Era inglés. Y este personaje llegó a ser tan importante que una gran parte de África se llegó a nombrar en su nombre, ¿de acuerdo? De hecho, Rhodesia recibía el nombre por este personaje, Sir Cecil Rhodes, ¿vale? Pues Sir Cecil Rhodes era un firme defensor del imperialismo y del colonialismo, por supuesto. Y él lo que va a hacer es intentar defender en sus escritos y en sus discursos la necesidad del imperialismo. Aquí tenemos un texto muy revelador sobre por qué defendía el imperialismo. Para empezar, lo que nos está diciendo es que él estaba ayer en el East End, que era como una especie de barrio obrero de Londres, y asistió a una reunión de parados. Allí escuchó fuertes discusiones y además en las que se oían gritos de pan, pan. Cuando regresó a su casa, Sir Cecil, lo que pensó es que todavía es más importante el imperialismo, ¿vale? Porque él pensaba que para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una guerra civil que se debía a ese descontento de esos millones y millones de parados, o millones y millones de proletarios con unas condiciones de vida precarias y malísimas, como vimos con la película del padre Dines, lo que hace falta es conquistar nuevas tierras para instalar allí el excedente de nuestra población. Como lo ha dicho en el anterior personaje, hay que colocar a lo que nos sobra, a la población que nos sobra, pero luego además mete otra causa económica, que es la de encontrar
nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. ¿De acuerdo?